Como digo, por las aguas de la ría del Odiel han pasado todas aquellas culturas y civilizaciones que vinieron a la provincia de Huelva, interesados sobre todo por la zona minera, por la zona que se conoce como la faja pirítica, de la zona de Tarsi, Río Tinto, etc. Vamos a ver, por 1 euro, culturas que hayan pasado por Huelva. Fenicio, Tartesos no pasa, ¿vale? Tartesos éramos nosotros, influenciados por esos que vinieron, ¿vale? Entonces tenemos fenicio, romanos, árabes, griegos, visigodos, cartagineses, franceses, británicos, alemanes, todos esos han pasado por aquí. Quizás los más antiguos, los que en Huelva siempre ha vivido gente, pero de esos que vinieron, los más antiguos son los fenicios. Los fenicios habían consultado un oráculo en el que les indicaba que más allá de las columnas de Hércules se encontrarían una zona rica en metales. Si a ti te dicen que más allá de las columnas de Hércules vas a encontrar una zona rica en metales, ¿tú qué haces? Pues te vas. Así que los fenicios, que vivían al otro lado del Mediterráneo, atraviesan todo el mar y parece ser que en un primer viaje llegan a la zona de Almería y regresan pensando que se había equivocado. En el segundo viaje llegarán a las costas de Huelva y ya en el tercero llegarán a las costas de Cádiz. A la Gadir de los fenicios, la Gade romana, la Cádiz actual. Aguantar la gorra, las gafas, cuidar con los móviles, las mochilas, por Dios. De la presencia de esos fenicios, del movimiento cultural que se produce con la llegada de esos fenicios, empezamos a encontrar algunas piezas descubiertas por casualidad por pescadores de la zona. Algunas de ellas cambiaron el signo de la historia, cambiaron la forma de contar la historia. Quizá uno de los más importantes es el hallazgo del conjunto de bronces de la ría de Huelva. Si miramos a popa, vemos allí al fondo el muelle de la compañía minera de Tarsis, pues a 23 metros, un poquito más hacia nosotros, de ese muelle, a unos 9 metros de profundidad, la Draga de Rosario, Nuestra Señora de la Cinta, que no podía ser más de Huelva, Nuestra Señora de la Cinta, cuando estaba dragando, recordemos que dragar es extraer la arena del fondo del río, pues cuando estaba dragando empezó a extraer más de 400 piezas de bronce, las más destacadas las espadas de lengua de carpa. En el Museo de Huelva se conserva un pequeño conjunto, el resto está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, donde también están expuestas en la vitrina. Digo que este descubrimiento cambia la perspectiva que se tenía desde este lado, de esta zona, de este lugar tan alejado del Mediterráneo, más cercano al Océano Atlántico, y permitió crear una nueva interpretación. El problema ahora viene por qué están esas espadas, por qué fueron depositadas esas espadas en la ría de Huelva. Hay varias teorías. Una de ellas opina que se trata de un ritual de aquellos guerreros, de aquellos ejércitos que batallaron en algún lugar lejano, y como homenaje era habitual en el mundo fenicio esa cercanía al mar, esa cercanía a las aguas. Como ritual lo que hicieron fue lanzar las espadas de aquellos guerreros fallecidos en batallas algo más lejanas, las lanzaron al agua como homenaje. El problema en esta interpretación viene de que en el mismo conjunto aparecieron todas a la misma vez y en el mismo lugar, es decir, serían las espadas correspondientes a todo un ejército. Otra de las más defendidas es que correspondía a un barco, a un pecio hundido, seguramente un barco que transportaba material para reciclar, que no hemos inventado nada. Seguramente lo que se encontró fue armas que habían sido utilizadas y que pretendían refundirse para crear otros elementos. Junto a las espadas, junto a los elementos de bronce, aparecieron algunos fragmentos de madera, muy pocos, y algunas piedras que se vincularon con el posible lastre de aquel barco. En este caso, lo que en un principio pensamos, esas espadas estaban hechas de bronce.
el conjunto de bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Por lo que pensamos, si dicen es de cobre, ¿de dónde va a venir el cobre? ¿De Río Tinto o no? Los análisis que se han hecho a ese bronce determinan que no corresponden a las categorías identificadas en las minas de Río Tinto o en lo que es la faja pirítica, por lo que no es un bronce de esta zona de la península, sino que viene de otra zona, de una zona algo más alejada, con lo que tampoco vinieron aquí a revenderla porque aquí ya tenían ese bronce. ¿Cuál es la más adecuada? Pues no lo sabemos. Esa intervención se realizó en el año 1923. Como sabemos, años después se iba a celebrar la Exposición Iberoamericana de Sevilla y el rey Alfonso XIII pide que se amplíe la zona de dragado para ver si se encontraban más materiales. Se intervino a mayor profundidad y a mayor extensión. Aparecieron algunas piezas, pero no tan destacadas. El conjunto mayor fue el descubierto en el año 1923. Hoy es el día del viento. Por estas aguas, la llegada de los fenicios también la tenemos atestiguada en una isla cercana a la antigua ciudad de Huelva, que es la isla de Saltés, por la que vamos a pasar ahora. En la isla de Saltés apareció una pequeña cabecita interpretada como dedicada al dios Melkart, el dios del comercio fenicio, que era el Heracles griego, el Hércules romano. Y por eso se piensa que la fundación, el origen de la ciudad de Huelva tenía que estar vinculado con la llegada de esos fenicios. Si yo os preguntara, ¿cuál es la ciudad más antigua de Occidente? ¿Qué me dirían? ¡Uy, qué bien educado está ahí! ¡Qué bien enseñado! De siempre, ¿hay alguien de Cádiz? De siempre... De siempre nos han dicho que, bueno, mi padre de Cádiz, que no, mi padre gaditano, que la ciudad más antigua del occidente es Cádiz. Aquí tenemos dos vertientes, la vertiente que habla de los textos y la vertiente que habla de los restos arqueológicos. La ciudad de Gadir, esa Cádiz antigua, esa Cádiz fenicia, se fecha a través de un texto en el que menciona que Cádiz se funda tras la guerra de Troya. La guerra de Troya sucede en el año 1200 a.C. ¿Qué ocurre? Que no han aparecido restos arqueológicos de ciudad del año 1200 a.C. en la ciudad de Cádiz. Lo más antiguo estamos hablando del siglo VIII, IX a.C. Sin embargo, en Huelva, en la zona... en la zona alta del Cabezo de San Pedro, tenemos una estructura, una muralla, un muro que se fecha en el siglo X a.C. Por lo que podemos decir que el resto arqueológico de ciudad más antiguo está en Huelva. Cádiz no deja de ser la ciudad más antigua a partir de ese texto, ¿vale? Pero tiene que registrarlo a través del arqueología. Ese muro se encuentra en la parte más alta del Cabezo de San Pedro, en una propiedad privada. La iglesia de San Pedro, a la derecha hay una calle que ahora han puesto un asfalto blanco. Pues arriba del todo hay un chalet, pues en ese chalet es donde se encuentra, donde se conserva esa muralla. Por estas aguas también llegaron los griegos. Sabemos que uno de los descubrimientos que se hace en esta ría, que está en la Academia de la Historia de Madrid, es un casco que aparece deteriorado, que aparece como aplastado de forma intencionada, en el que ese guerrero que portó el casco, pues sufrió un ataque, el casco aparece estallado en la parte trasera, y que también, como ese homenaje, rompieron el casco y lo arrojaron a la ría de Huelva. Sin duda, quizás los más conocidos son los hallazgos de un pescador de Punta Umbría, los conocidos rechefs. Pedro, un pescador de Punta Umbría, solía salir a pescar en la barra, ¿vale?, que te lleva ya hacia la zona de Mazagón. Pues una tarde, después de una fuerte tormenta, decide salir con su barquita, lanza las redes y junto al pescado ve que algo se desprende. Vuelca la red en el barco y se encuentra una figurita de forma humana que se lleva para casa. Se la da a su mujer Josefa le da
con el nana. Con el nana. Con el cofrito no, con el nana que rasca más. Le dio con el nana y la guardó en la caja de Colacao debajo de la cama, que es la caja del tesoro desde siempre, de toda la vida de Dios. Antiguamente eran los botes de Colón, pero esta era la caja de Colacao. Se da cuenta que aquello que se desprendió fue un brazo de la figurilla, que al entregarla le había desaparecido, no lo tenía. Josefa le pidió que intentara recuperar el brazo perdido porque la figura no estaba proporcionada. Así que Pedro regresa hacia la misma zona, vuelve a lanzar las redes esperando localizar ese brazo, y en vez de localizar el brazo, lo que localiza es otra figura. El otro rechef, el otro conocido rechef, se lo lleva a casa, se lo da a Josefa. Josefa le da con el nana y lo guarda junto al otro muñeco, como solían llamarlo, los muñecos, debajo de la cama. Con el tiempo, no era investigador, un interesado por la arqueología que había en Huelva, alemán, de la familia Klaus, se entera de que este pescador de Puntambría había encontrado esas dos figurillas, así que se interesa por ir a verlo. Dice que cuando vio las figurillas gritó: ¡por los dioses de Melcar! Esto parece antiguo. Así que se pone en contacto con la escuela de arqueología alemana, que estaba en Madrid, y mandan a un fotógrafo. Según cuenta el fotógrafo, White, lo llevaron de noche a un paraje perdido de la Sierra de Huelva para hacer las fotografías de esas dos figuras y poder publicar un artículo con la descripción de las mismas. Con el tiempo, el servicio del SEPRONA de la Guardia Civil hace un trabajo de investigación, poniéndose en contacto con el Museo de Huelva, preguntándole si conocen algunas piezas que sepan de su existencia, pero que no estén entregadas en el museo. Y entonces le hablan de estas dos figurillas. En ese momento se inicia la conocida como Operación Tartesos. Indagan por Puntambría para ver quién podía tener esas figurillas. Hablan de un pescador que se llamaba Pedro, así que hablan con él y le piden que done las piezas al Museo de Huelva. Pero a él le daba mucha tristeza porque su mujer le había cogido cariño. Era habitual que ella las colocara en la entrada de casa para que cuando venían visitas, porque decían que daba buena suerte. Así que el museo lo que hizo fue entregarle dos réplicas exactas a la mujer para que las tuviera en su casa. Pero el museo recupera estas dos figuras, estos dos rechés, que son una de las principales figuras que se encuentran en el Museo de Huelva. Medio de barcos. Son antiguas, lo que parecen grandes esqueletos, lo que son antiguos piezas que formaban parte de la flota onubense, de la flota de Huelva. Cuando ya dejaban de tener uso estas embarcaciones, lo que hacían era pues dejarlas allí paradas, y el tiempo ha provocado que nos queden como esos grandes costillares de grandes animales en la silueta de la propia isla de Bacuta. Ya hoy día este sistema no está permitido, ¿vale? Esto no se hace, pero esas han quedado muy marcadas en la fisonomía del paraje natural Marismas del Odiel. Lo que estamos haciendo es navegar rodeando la isla de Bacuta. Recordemos que el paraje natural está formado por diferentes islas. Esta es la isla de Bacuta. El puente del Burro que estamos viendo allí a la derecha es el que une la isla de Bacuta con la isla de Saltés. Y después, en medio, está la isla de medio. Por ejemplo, la isla de Bacuta no es una isla relativamente histórica. Es decir, todo este paraje, todo el paisaje que estamos viendo ahora mismo se altera de forma natural. Los fenómenos costeros, los fenómenos fluviales que confluyen en estas marismas mareales, provocan que las islas vayan creciendo. Seguramente si alguna vez han cogido el puente de Puntambría habrán visto cómo el puente Sifón o el puente que lleva al muelle de Tarsi cada vez hay más arena.
es un fenómeno natural. O por ejemplo la formación de la playa del Espigón. Aquí en Huelva, para evitar que la entrada al puerto de Huelva, que se hace por la zona de Mazagón, el agua del mar empujara las arenas y tuvieran que estar continuamente dragando, lo que se hace es crear el Espigón. En el año 1983, 81-83, ahora me baila, se construye el Espigón, ¿vale? La carretera del Espigón. Son 13 kilómetros, que lo que hace es que esas arenas que empuja el océano no vayan hacia la zona de Mazagón, sino que se queden por fuera. ¿Esto qué ha provocado? Que se genere una playa nueva. La playa del Espigón. La playa del Espigón crece cada año porque el fenómeno continúa. Es como una flecha litoral, con lo que llegará el día en que la playa del Espigón sea tan grande que conquistemos toda la zona del Golfo. Me vengo arriba. Es el mismo fenómeno que ocurre con la flecha de Nueva Umbría o el Rompido. Esa flecha, es que cada vez que escucho las cifras me parece impresionante. Crece 30 metros al año. 30 metros al año. Con lo que va acercándose cada vez más a la zona del Rompido, lo que está provocando que esas corrientes que se generan al interior estén retirando la arena de la playa. Por eso se han cerrado las playas de esa zona, porque se crean corrientes en su interior que se comen la arena. ¿Qué ocurre? Que ese fenómeno no lo podemos controlar, solo tenemos que esperar que la flecha crezca lo suficiente para que pase en la zona de donde están las urbanizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que este paisaje que estamos viendo ahora mismo no es el que vieron nuestros antepasados, no es el que se encontraron los fenicios cuando navegaron por aquí, ni los griegos, ni los romanos. Este paisaje ha variado bastante. Si nos fijamos en la silueta, en el entorno, en el skyline, las islas serían mucho más pequeñas y algunas de ellas ni existirían. Con lo que si vemos Huelva allí al fondo, en una zona elevada, en esos cabezos, fijar la altura que tienen los edificios, pero es que es la altura de los cabezos. Es que se ve incluso la zona del Parque Alonso Sánchez. Mira la antena, la zona de los cabezos del Parque Alonso Sánchez sería una zona privilegiada. Con lo que las primeras culturas y civilizaciones instalarían sus habitaciones, sus zonas de poblado en las zonas más altas, porque tendrían un gran control visual y también permitiría como defensa natural. Es mejor defenderte desde arriba que no desde abajo. También permitía como crear una muralla natural y así las poblaciones se instalaban al exterior, en la zona interna, porque estaban protegidas por esos mismos cabezos. De los barcos se llama Proa. ¿Cómo? Proa. Proa. La de atrás, Popa. esa sí, esa. La de la derecha, estribor, y la de la izquierda, Babor. babor. Pues si miramos ahora a babor, vamos a ver un poquito más adelante el monumento a Colón en la punta del Sebo. Esta es una ruta arqueológica, yo voy a simplemente dar unos detalles porque nos lo estamos encontrando, pero no nos vamos a parar allí. El monumento a Colón, recordemos que es un regalo del pueblo de Estados Unidos al pueblo español, idea de un abogado neoyorquino llamado William H. Page, que lo que hace es un crowdfunding. Abre una cuenta en el banco en Estados Unidos para que la gente done dinero. Con el dinero aportado construye ese monumento. Él elige a la escultora Gertrude Vanderbilt Whitney. Nosotros la conocemos como Miss Whitney, pero ella no era el apellido del marido. Ella era una Vanderbilt. Ser una Vanderbilt no es ser cualquier cosa. Ser una Vanderbilt era ser de las familias más poderosas que existían en esos momentos. Estamos hablando que se inaugura en el año 1929. Dentro de nada celebraremos su primer centenario. Ella se había formado en las mejores escuelas, tanto de Estados Unidos como europeas, incluso en los talleres de Rodin. Venía de un viaje a Egipto, lo que la inspiró para el diseño de la escultura de este monumento. Por eso está construido con esos grandes sillares que proceden de las canteras de niebla. En Huelva no había trabajadores que supieran manejar bien la piedra, labrar la piedra, porque en Huelva no hay piedra. Entonces tuvieron que venir trabajadores de fuera,
franceses, italianos, búlgaros, trabajaron en la misma punta del cebo para elaborar cada una de las piezas que formaban este mecano. Para que me entiendan los niños, este es mueble del IKEA, ¿vale? Es como un gran puzzle. Con respecto a quién representa, aquí ya vamos a entrar. Hay varias leyendas con respecto al monumento, ¿vale? A mí, leyendas reales, que ya os digo que el sábado me preguntó un muchacho que conozco de hace tiempo, me preguntó, oye, ¿cuándo vamos a poder volver a subir al monumento a Colón? Y le digo, no, al monumento a Colón no se puede subir, y nunca se ha podido subir, porque la escultura es maciza, no está rellena, no está hueca, con lo que no se puede subir. Sí, en el pedestal, en la base, hay una pequeña sala, una pequeña habitación con un óculo, pero que te da hasta los pies. Más arriba no puedes subir. Pues este muchacho me aseguraba que el otro día pasó por ahí y había visto gente en el hombro. Que no puede ser. Que no puede ser. Pero por fuera. Otra de las leyendas a quien representa. Vamos a ver. Que levante la mano quien piense que es Colón. Que levante la mano quien piense que es un monje. Que levante la mano quien piense que es un caballero de una momia. Yo tengo mi propia teoría y es que es un caballero Jedi. Si le preguntamos a la escultora que hizo entrevista el mismo día de la inauguración, ella dice que estaba representando a un marinero navegante visionario, con lo que ya se descarta la idea de ese monje. Si es verdad que está apoyado sobre la cruz, pero es que Cristóbal Colón, una de las obligaciones que tenía era que iba a evangelizar, a cristianizar. Si es verdad que lleva la capa franciscana, Cristóbal Colón fue enterrado con el hábito franciscano, pero la próxima vez que se acerque, fíjense en las piernas, lleva la falda marinera y se le ven las piernas. ¿Qué monje franciscano iría con las piernas en el aire? Para que nos quede claro, siempre se llamó monumento a Colón. Lo de monumento a la fe descubridora no surgirá hasta la década de los 70, es decir, 50 años después de la inauguración. ¿Vale? Fue un artículo en un diario nubense en el que lo describe el monumento a Colón, un verdadero monumento a la fe descubridora. Y a la gente le gustó y se le quedó. Por lo que hay que decir que se llama monumento a Colón, popularmente llamado monumento a la fe descubridora. Se inaugura, como digo, el 21 de abril de 1929. En los carnavales siguientes, es decir, en febrero del 30, en el carnaval de Huelva, el que se ha convertido en el himno oficial del carnaval colombino, hay una coplilla que dice, no voy a cantar, ¿vale? Tranquilo. Dice así, la punta al cebo levanta un monumento a Colón, dándole honra al marín que con grandes riesgos los mares. Es decir, lo llaman monumento a Colón. Hasta hace pocos años el Festival de Cine Iberoamericano entregaba un premio. ¿Cómo se llamaba ese premio? Creía que era un meta de... Tenemos claro que está dedicado a ese marinero navegante visionario. Justo frente a Colón, si nos giramos con mucho cuidado con los puestos, justo frente a Colón, entre los depósitos que ¿lo veis allí? Justo al lado, en este momento patrocinado por Cepsa. Justo donde está el depósito de Cepsa, a la izquierda, pegado. Tras el descubrimiento, tras la llegada de Cristóbal Colón a esas nuevas tierras, se abre una línea comercial. Y entonces los piratas turcos berberiscos, también corsarios,
es decir, que tenían patente de corso. Que tenían patente de corso, es decir, que tenían como una especie de contrato con algunos de los reinos para atacar a esos barcos. Se crea una línea comercial entre América y Europa. La mayoría de los barcos que venían cargados de productos de América tenían que llegar hasta la zona de la aduana, ¿no? De la casa de contratación, que ni estaba en Cádiz ni estaba en Sevilla. De América a Cádiz y Sevilla tenían que pasar por Huelva, sí o sí. A ver, vamos a subir la apuesta. Por 2 euros. Productos que nos trajimos de América. La patata. Patata, tomate, cacao, pimiento, maíz, café. Fruta que le gusta al niño y a la niña. Y sobre todo, oro, plata. Los piratas no estaban aquí por los pimientos ni los tomates, lo que les gustaba a los piratas era el oro, la plata. Y sabía que estos barcos también venían cargados de estos productos. ¿Qué ocurre? Que los barcos piratas se quedaban en la costa de Huelva esperando a esos barcos cargados de oro, pero no venían. Y entonces, ¿qué hacían? Se entretenían atacando a los poblados de pescadores que había en el litoral. Estos poblados pidieron al rey estos poblados, los cabildos de estos poblados pidieron al rey, en este caso el primero Felipe II, que creara un sistema que al menos les avisara de si había algún barco sospechoso en la costa para ponerse a refugio. Se crea un pleito entre los cabildos y la corona para ver quién financiaba la construcción de estas torres. ¿Quién creéis que lo pagó? ¿El pueblo o el rey? Los niños dicen, el rey, el rey. Los pobres. Uy, qué poca. Lo paga el pueblo. Se creó un impuesto, lo que se conoce como la sisa del pescado, para financiar la construcción de todas estas cosas. El pueblo, como digo, del litoral onubense, conocemos estas cosas. Tenemos, por ejemplo, en Doñana, Torre Zarabarco, Carbonero y Torre San Jacinto. En la playa de Matalascaña, el famoso tapón, es una torre almenera. Sobre el acantilado y el oleaje hizo que cayera. Cayó antes del terremoto del Istmo. Está estudiado porque cayó antes de nosotros consecuencia del terremoto. En la playa de Matagón, Torre del Oro. Tenemos aquí Torre Arenillas y en Punta Umbría tenemos otra torre, Torre Umbría. La de la iglesia de Lourdes, en Punta Umbría. Tenemos, por ejemplo, también en Cantaña, en el Bordillo, existía un castillo, el antiguo castillo de San Miguel Alcaleboy. En el Bordil existiría una, pero no está muy bien ubicada, no sabemos dónde estaría situada, la de Naramata. Y después en Lepe tenemos Torre Catalán y en Ayamonte Torre Canela, ¿vale? ¿Cómo funcionaba lo de Almenara? Significa fuego en la parte de arriba. ¿Qué hacían? Cuando había algún barco sospechoso, en estas torres lo que hacían era encender un fuego en la parte de arriba. Ese fuego era visto por otra de las torres, que lo que hacía era encender su fuego. Y así se iban pasando la información. ¿Habéis visto las películas, los dos reinos, los dos torres? O el Señor de los Anillos, como igual el Señor de los Anillos, la diferencia. Fijaos ahora, hemos pasado por abajo del puente del Burro, ahora mismo estamos en una encrucijada. Tenemos a estribor, tenemos la isla de Bacuta, justo a proa tenemos la isla de en medio y la isla de Saltés. Para entrar al puerto de Huelva siempre hay que rodear la isla de Saltés. Bien lo hagas viniendo de Mazagón, te vas a encontrar la isla de Saltés a tu izquierda. Y si vienes por la ría de Punta Umbría, te la vas a encontrar por tu derecha. O sea, siempre hay que entrar por la barra de Saltés. Incluso el propio Cristóbal Colón lo menciona en su diario. Partimos hoy viernes 3 de agosto de 1492 desde la barra de Saltés. Menciona que además salían a las 8 de la mañana. Y yo, Cristóbal, que es 3 de agosto, qué fiesta. Y yo,
un poquito más tarde, a las 8 de la mañana de la Barra Salté. En la isla de Salté, si nos fijamos a nuestra derecha, vamos a ver cómo hay como un pequeño montículo. Vemos un gran pino donde está la antena, justo a la derecha hay una copa de un árbol muy abundante. Pues ahí es donde está la fortaleza, la Alcazaba de Salté. En esta isla se ha estimado que podría tener una población de entre 8 y 10.000 habitantes. La primera ocupación islámica, estamos hablando de ocupación islámica, se produce en el siglo VIII. Aquí instalan industrias metalúrgicas, trabajo del mineral. Como era una industria tóxica y nociva, la trasladaron de la ciudad de Huelva a las afueras. Sabemos que posteriormente esa población se fue asentando y fue ocupando toda la isla. Estamos hablando de que hoy día se puede visitar lo que es una manzana formada por 3 viviendas, pero se conoce más, se ha excavado más. También sabemos que se ha excavado en la zona de la Alcazaba, en la que se sabe que hay una barbacana, es decir, una muralla previa, y también un embarcadero que daba a esta orilla, por la que hemos navegado nosotros. La ciudad llegó a ser incluso un reino independiente, una taifa. En el momento de máximo esplendor, en el siglo XII, siglo XIII, se crea, el poder central va pidiendo poder, valga la redundancia, y aquí se crea un reino independiente que se independiza de ese poder general, y se crea un reino. Se llamaba la taifa Huelva Saltés. Si fue un reino, ¿quién mandaba? El rey. ¿Os suena el rey de Huelva? Bien, lo estamos haciendo bien. Al-Bakri. En Huelva somos muchos de Tarteso. Tenemos té Tarteso, jamones Tarteso, autoescuela Tarteso, cerveza Tarteso, el colegio Tarteso. Barriada Tarteso. Pero de este rey, de esta dinastía, que eran los Al-Bakri, no tenemos nada, ninguna mención. En Punta Ambría sí existe una plaza dedicada a ellos, pero en Huelva no tenemos nada que nos lo recuerde. Al-Bakri fue rey, pero duró poco. Del 1012 al 1052. Bueno, pero 40 años, oye, que no está mal. Dicen que en su reinado todo era alegría, que incluso se preocupó. Ay. Según nos cuentan los textos, que incluso durante su reinado eran muy baratos los precios de la luz, del agua, de la gasolina. Que me lo meto. Pero que sí, que que tenían unos precios muy baratos de todos los recursos, que había seguridad. Hasta que le hostigaron desde Sevilla. Al-Muhtadí de Sevilla le hostiga y, según cuentan los textos, la ciudad se echó a perder. Literal lo que dicen, ¿eh? Es decir, vinieron de Sevilla y la ciudad se echó a perder. Si importante fue este rey, por la importancia, por la comodidad que había durante ese reinado, quizá fue conocido, pero quizás más conocido fue incluso su hijo. Yusuf Abdelaziz Al-Bakri, yo le digo Al-Bakri Jr., ¿vale? Fue formado en las mejores escuelas que había en la zona de Al-Ándalus. Estuvo en Sevilla, Córdoba, Granada, etc. Escribió importantes libros de geografía del mundo. Tal importancia tiene que cuando se estudia la superficie de la Luna, empiezan a dar nombres a algunos de los espacios, a un cráter que está entre el mar de la tranquilidad y el mar de la serenidad. Deciden llamarlo Al-Bakri por este saltesiano. Un tío de Huelva le da nombre a un cachito de la Luna. ¿Quién fue el periodista que le contó al mundo de lengua hispana que el ser humano había pisado la Luna por primera vez? Jesús. ¿Y de dónde era? De Huelva. No tengo nada más que decir. En la isla sabemos también que la ciudad, esa ciudad que ocuparía gran parte de la isla, que está sobre el río, está rodeada de zona de marismas. La isla de Salté está formada por 3 ganchos arenosos, es decir, 3 zonas que salen adquieren más altura y sobresalen de la marisma. Sabemos, por ejemplo, que tras la ocupación árabe
Tras la reconquista de Alfonso X el Sabio en 1263, la isla se cede al monasterio de la Rábida. La familia de la Cerda le cede el usufructo, el uso de la isla a la familia de la Cerda, que se lo pasa al monasterio de la Rábida para que sean los frailes los que se encarguen del aprovechamiento de la isla. El monasterio de la Rábida era un lugar donde acogía a marineros, a pescadores. Pues lo que hacía era intentar hacer como un trueque. Ellos le hospedaban y estos venían a labores agrícolas o ganaderas a la propia isla. Sabemos que también hubo una intención de construir una de las torres almenaras en la propia isla, pero quedaba muy apartada del resto, y entonces se desecha esa idea. Con el tiempo sabemos también que la isla, no sabemos muy bien por qué, pasa a manos privadas. De pronto hay un propietario de la isla y este la vende a un personaje que seguro que os suena. Se llama Sandokan, el cordobés, el del caso Malaya. Este hombre, no sabemos con qué intenciones, compra la isla. En la isla no se puede construir. La isla es un paraje natural, reserva de la biosfera y tiene restos arqueológicos. Ahí no se puede construir. Entonces no sabemos muy bien si su idea era intercambiar estos terrenos con la Junta de Andalucía por otros terrenos. Porque la Junta de Andalucía lleva intentando comprar la isla desde Albacrí, ¿vale? Entonces, este hombre entra en concurso de acreedores, con lo que todas sus propiedades pasan a manos de... Hacienda. No, ni de Hacienda, no, De un banco. De un banco. Todas sus propiedades pasan a manos del banco, con lo que la isla hoy día es propiedad de un banco. ¿Y por qué no la expropian? Si lo expropian a cualquiera. Que tampoco sé qué interés tiene un banco en tener una isla, pero bueno. Yo leí una vez en prensa, después no lo he vuelto a ver, yo me he metido el banco en la inmobiliaria del banco. Me he metido a ver cuánto cuesta la isla. Pues a ver si la podemos comprar. Una vez leí en prensa que me dolió tanto, me parecía tan ridículo que se vendía por 300.000 euros. Me parecía ridículo. Si cada onubense pusiera 2 euros, entre todos tenemos que poner 2, porque como somos 150.000, tenemos que poner 2 euros. La podríamos comprar, pero de momento, sí es verdad que para llegar al yacimiento arqueológico hay una senda que sí es de uso público, pero la propiedad lo ha recurrido, ¿vale? Con lo que de momento la isla sigue siendo propiedad privada, con una senda que sí es de uso público, pero de momento no tenemos... No. Sí, yo tengo una visita a la isla Yacimiento de Salter, lo tengo la semana que viene. El sábado 22 hacemos una visita a la isla de Salter. La isla también tiene una parte oscura, una parte de la historia oscura, siniestra, porque fue campo de concentración durante la guerra franquista. En la zona más cercana a la desembocadura, en la parte donde empieza el espigón, donde hay un cartel de la autoridad portuaria de Huelva que te advierte que accedes bajo tu riesgo, pues allí hubo un campo de concentración en el que eran dejados sobre todo los prisioneros de las guerras en el País Vasco y en Cataluña, y eran dejados en el momento de máxima ocupación. Estamos hablando de más de 3.000 prisioneros que simplemente eran dejados. El propio gobernador civil de Huelva tuvo que poner una nota de prensa pidiendo a los ciudadanos de Huelva que aportaran enseres porque los tenían abandonados. Y había también notas de prensa en la que hablaba de que los prisioneros estaban muy alegres y muy contentos haciendo partidos de fútbol, festivales de música, etc. Era un campo de concentración temporal, es decir, allí se decidía si eran adeptos, no adeptos o dudosos al régimen, con lo que muchos de ellos fueron obligados a trabajos forzosos. Se habla de que muchos de los líneas de ferrocarril, de los trabajos mineros que había, sobre todo vinculados a la compañía de taxi, fueron realizados por algunos de estos prisioneros. Poco a poco fueron desplazándose a otros lugares, a otras prisiones. En estos momentos se llevaba mucho lo que se conoce como el turismo carcelario, y entonces eran trasladados de prisión en prisión.
Y ese punto ha quedado marcado como punto de memoria histórica. Los romanos, al igual que todos los anteriores, vinieron interesados por la zona minera de Río Tinto. Como los trabajadores de las minas no podían dedicarse a otras labores, porque el trabajo en la mina requería mucho esfuerzo, los romanos supieron aprovechar los recursos que ofrecía la provincia. Así, en la sierra instalaron sobre todo espacios dedicados a la ganadería. En la zona del Andévalo, pueblos como Valverde del Camino, Bollullo del Condado, La Palma del Condado, allí se dedicaban a la agricultura, lo que se conoce como la triada mediterránea: el vino, el aceite de oliva y el cereal. Y en la costa se dedicaban sobre todo a la pesca. En el caso de Huelva tenemos dos elementos que caracterizan a la ciudad en el mundo romano. Por un lado, la agricultura, de ahí que en las monedas de Huelva aparezcan dos espigas de trigo, y por otro lado también la pesca. En el centro de Huelva, en la parte del ayuntamiento de Huelva, han aparecido piletas de salazón, para hacer mojama, para hacer atún y todo. Pero sin olvidar el comercio. El puerto de Huelva era la salida natural de los productos mineros y también la entrada de todos esos productos que venían del Mediterráneo y del Atlántico. La ciudad de Huelva, junto a todo el entorno del paraje natural Marisma del Odiel, está salpicado de esos enclaves, como por ejemplo en Punta Ambría, el eucaliptal, dedicado exclusivamente a la producción de esas salsas de pescado, el famoso garo. Os voy a contar cómo se hace el garo. A ver si os apetece o no os apetece probar, ¿vale? En las factorías de salazones lo que hay es como unas piscinas, unas grandes bañeras, ¿vale? Que estaban descubiertas. Cuando se traía el pescado, dependiendo del periodo histórico, se traían atunes, pero en periodos más tardíos estamos hablando de pescados de mediano tamaño, de caballas, sardinas, etc. Se trae el pescado, se separan los lomos, que se meten en sal durante 3 semanas. Entonces sale algo parecido a la mojama. El resto, ¿vale? La cabeza, las vísceras, las espinas, todo lo demás se echa en esas bañeras. Se mezcla con agua, con sal. Se le echan especias, tomillo, hinojo. En algunas ocasiones se le echa vino, aceite o algún producto más. Y se dejan al sol durante 3 meses para que eso fermente. Después de los 3 meses, se coge como una especie de colador, ¿vale? Y se separa la parte líquida de la parte sólida. La líquida se llama la salsamenta y la sólida es el conocido garo, que después se mezclaba con otros productos, ¿vale? Aquí en el paraje natural Marisma del Odiel sabemos también que, por ejemplo, cazaban flamencos por la lengua, para comerse la lengua, vamos. Hoy día, por ejemplo, la Universidad de Huelva ha replicado muchas de estas recetas realizadas con estas salsas y dice que hoy día nuestro paladar no estaría adaptado para el consumo, ¿vale? Las tienen que adaptar al día de hoy. Es como, ellos lo utilizaban como nosotros utilizamos el ave creme, ¿vale? Las pastillas. Ay, he hecho publicidad. Vaya. En vez de los macarrones echarle tomate, lo que le echaban era el garo y estas cosas. Había ocasiones que le echaban vino para bebérselo y en las grandes celebraciones la mezclaban con vino. En el caso de Punta Ambría, del yacimiento de Punta Ambría, se ha descubierto además que también recolectaban cañaillas, el Murex brandaris. Lo que hacían era extraerle la bolsa de tinta para obtener el color púrpura. También sabemos que en ese comercio que se produce por el Mediterráneo, así más curioso, es que, por ejemplo, momias de Egipto, no las momias de faraones, pero momias de Egipto del siglo IV, están teñidas de rojo con tintes procedentes de Río Tinto. Para que nos demos cuenta de la importancia de la explotación minera romana en Río Tinto, en Groenlandia han aparecido depósitos mineros procedentes de Río Tinto. De esa nube que se genera, con una especie de teleras antiguas que se generaba de la explotación, fueron depositadas en los glaciares de Groenlandia y han quedado marcadas, porque os dais cuenta de esa nube. Huelva no solo estaba volcada al mundo mediterráneo, sino también al Atlántico, y sabemos que se comercializaba productos procedentes de Huelva también por otras partes del imperio, sobre todo pues en la zona portuguesa, sin duda.
portuguesa, francesa, incluso germana. En la zona de Alemania también han aparecido productos de Huelva. Recordemos, los fenicios parece ser que le dieron a la ciudad de Huelva el nombre de Onos Baal. Onos Baal significa fortaleza del dios. Yo estoy por tatuármelo en algún lado. Ese Onos Baal sería el que evolucionaría y le daría el nombre que conocemos en el mundo romano, que es Ónova. Ónova a Estuaria. Y que daría el lugar a como nos conoce en nuestro gentilicio, como se conoce la gente de Huelva, que somos onubenses. Mira, tengo 45 años, nacida en Huelva, y el otro día descubrí que Olbisino también es un gentilicio de Huelva. Olbisino. Yo decía huervano, huervito, huervero, pero Olbisino no lo había escuchado nunca. Ya había aprendido algo nuevo. Con respecto a arqueología subacuática, hemos dicho que se han descubierto, por ejemplo, algunos elementos bajo las aguas del Odiel, pero siempre han sido hallazgos casuales. Lo de la draga fue algo casual. Lo de los rechefs también fue casual, al igual que los cascos griegos. Con respecto a arqueología, es decir, con metodología arqueológica, en la zona de las aguas del Odiel, sí es verdad que la única zona donde se ha documentado algo es en la zona de la Punta del Sebo, en el que a cierta profundidad aparecieron material cerámico, algunas ánforas y demás, pero no ha aparecido, por ejemplo, ningún barco, ningún pecio. Es que la arqueología subacuática en la zona de Huelva es muy complicada, porque no se ve. Esta zona tiene mucho los fangos del río, hace que en los fondos estén muy oscuros y no haya nitidez. Y entonces aquí hacer arqueología subacuática es bastante complicado. Ocurre aquí, ocurre en la zona de Ayamonte, Isla Cristina y demás, porque son zonas de marisma, zonas fluviales, y la verdad es que es bastante complicado. Por mencionar algunos, en la playa del Portil, hace unos años, recordemos, apareció un barco. La marea, hubo una fuerte marea que se llevó gran parte de la arena de la playa, esta que estábamos hablando, ¿no? Pues se llevó gran parte, y lo que se hizo fue dejar al descubierto algunas cuadernas de un barco. Se excavó completamente, era el Matagrana, creo recordar que era del siglo XVII, del siglo XVIII, y el barco sigue allí. Se pensó en varias opciones para extraer el barco de la playa y llevarlo a algún lugar donde poder conservarlo, pero era peor. Así que lo que se hizo fue, se envuelve la madera con una tela, un material que evita la humedad para que no se deteriore, y lo que se hizo fue volverlo a tapar. La arena de playa es la mejor, porque es estéril, evita que haya humedad, que crezca vegetación, y entonces el barco sigue estando ahí. Cuando hay grandes tormentas, en algunos casos, pues favorece, por ejemplo, también algunos descubrimientos. En Cádiz el año pasado, que recordar, apareció una vía, parte de un acueducto, etcétera. Entonces, cuando hay fuertes tormentas, hay que estar pendientes, ¿vale? Recordemos que no nos podemos quedar ahí. Todas estas zonas son rellenos. Son rellenos. Entonces, aquí no pueden aparecer restos arqueológicos, porque estos son pueden aparecer restos arqueológicos, pero desplazados. Es decir, muchos de estas zonas se rellenan con los cabezos. Cuando la ciudad de Huelva empieza a crecer con el desarrollo urbano, sobre todo a finales del 19, principios del 20, la ciudad de Huelva, uno de los problemas que tenía para poder crecer era que había cabezos en tormedio. Entonces, ¿qué se decide? Desmontar los cabezos. Como los cabezos son de arena, lo que hacen es aprovechar esas arenas para solucionar otro problema que había en la ciudad de Huelva, en el entorno de Huelva, que eran las marismas. Las marismas de siempre se han considerado un lugar sucio, de mosquitos, y entonces era una manera de solucionar dos problemas. Quito cabezo, relleno marisma. Quito cabezo, relleno marisma. Con lo que todas estas zonas son rellenos, ¿vale? Entonces aquí no van a aparecer restos arqueológicos in situ, sino seguramente desplazados. Ocurre también que, por ejemplo, si quisiéramos hoy día, con metodología arqueológica, intentar localizar en la zona del muelle de Tarsis
aquellos bronces, aquel conjunto de bronce tampoco podríamos localizarlo, o lo localizaríamos a mayor profundidad, porque como decimos, se va rellenando cada vez más y más con esos sedimentos del río, con lo que si antiguamente, si hace 100 años estaba a 90 metros, a 9 metros, hoy día a lo mejor lo tendríamos a 13. Cuando se están haciendo los trabajos, no sé si os habéis fijado, esta semana se ha inaugurado la nueva marina en la zona del muelle de Levante. Cuando se estuvieron haciendo los trabajos de pilotaje, esos pilotes que van hincados en el terreno, han tenido que estar trabajando, estar pendientes arqueólogos para evitar que afectaran a posibles restos que estuvieran bajo el río, bajo el agua. Y siempre que hay un dragado, esa máquina, ¿no? Las dragas normalmente lo que hacen es una draga de rosario, no es otra cosa que como una pala que va girando. Coge el agua, el tierra y la saca, coge tierra y la saca. En muchas ocasiones utilizan los gánquiles. Gánquil, ¿vale? El gánquil no es una palabra de, no sé si no es de Huelva, es un término marinero, un término de una embarcación. Un gánquil es un barco en el que se echaban esas arenas y después se trasladaban a las afueras, generalmente a la zona abierta, a zonas del océano. Y esa lo que hace es abrirse y deja caer esas arenas. Eso es un gánquil. Entonces, estas dragas lo que hacían era sacar esas arenas y depositarlas. En Huelva, en todas las rías de Huelva, es un espacio protegido arqueológicamente hablando. Con lo que siempre, cada vez que haya algún trabajo de dragado, siempre tiene que haber un arqueólogo presente y está revisando todas esas arenas que se van extrayendo del fondo del río. Dentro de la zona también podemos incluir, dentro de la arqueología industrial, el muelle embarcadero de la compañía minera de Río Tinto, ¿vale? Inaugurado construido entre 1874 y 1876, estuvo en uso hasta 1975, es decir, 99 años. ¡Qué coraje me da! Por este muelle se extrajeron 150 millones de toneladas de mineral. Lo voy a repetir y tiene que decir, vale. Que no se note, que no se note. Por este muelle se extrajeron 150 millones de toneladas de mineral. ¡Oh, tía loca! ¿Eso cómo va a ser? El problema a la hora de construir el muelle eran los fancos, porque el muelle está hecho de hierro, el hierro fundido pesa, pero además tenía que soportar el peso de la locomotora y de las vagonetas cargadas de ese mineral. Con lo que el sistema que utilizaron fue hincar esos pilotes con lo que se conoce como la tuerca Mitchell. La tuerca Mitchell no es otra cosa que lo de la sombrilla para el pit, ¿vale? Entonces eso va hincado en el terreno, pero claro, eso no generaba estabilidad, con lo que los pilotes van unidos a una plataforma de madera que está hundida en el río para que le diera estabilidad. Esa plataforma de madera sigue estando ahí. Hubo un estudio con buzos que fueron a ver cómo estaba, porque eso no lo ha ido a mirar nadie. Y entonces fueron y estaba bien, ¿vale? Estaba bien. Lo que no tuvieron en cuenta, sí tuvieron muy en cuenta el tema de la presión, ¿no? En vertical, pero no tuvieron en cuenta la presión en horizontal. Es decir, esos barcos que venían a cargar el mineral, cuando se amarraban al muelle tiraban para los lados, y eso no lo pensaron. Con lo que tuvieron que colocar empalizadas de madera por fuera para poder unir a esos barcos. Yo os dejo ya aquí en silencio para que disfrutéis de estas vistas. Espero que hayáis disfrutado del paseo y que nos veamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Mira, ahora se ve bien. Sube por aquí. Subía por aquí y se iba por los lados. Claro, sí. Por aquí y bajaba. Vivía por el centro, esto funcionaba por gravedad. La vagoneta nos empujaba marcha atrás. En el centro lo dejaba caer, llegaban a la punta y después se separaban a los lados. ¿Te hemos aplaudido? Sí.
sí. Ah, que no me he enterado yo, estaba hablando, soy marisco una vez y pero sí, Impresionante, una cosa. pero que quiero decir que Puede pasar algo que va, no hay planes por ahora, vamos. Pero ahí perfectamente podían haber hecho algo para hacerlo. Existe una petición ciudadana que intenta que se unan las dos partes del muelle. Recordemos que el muelle fue cortado porque cuando construyen el polo de desarrollo industrial, los camiones no cabían. Como el muelle ya estaba en desuso, lo que hicieron fue cortarlo. Entonces existen peticiones ciudadanas para unir al menos la plataforma superior. Hay un arquitecto que por internet está presentando diferentes proyectos, diferentes propuestas, pero sí es verdad que están buscando la manera, con cultura, recordemos que es un bien de interés cultural, con cultura pertenece al Ayuntamiento de Huelva, aunque está en terrenos portuarios, para ver cómo unir la plataforma superior. Sí, verdad. Autoportante que va en el otro. Inaugura una nueva comandancia de Madrid. Lo que tenéis enfrente es esa marina que están construyendo ahora la Autoridad Portuaria de Huelva. Esa es la que se ha inaugurado, pero que va con ampliación. Recordemos que el proyecto que tiene la Autoridad Portuaria de Huelva en el Paseo de Hispanoamérica es soterrar la carretera. Aquí va un centro comercial, una torre de unas 13 plantas, con un gimnasio, con piscina Infinity y con más de 300 atraques. Ahora mismo lo que se ha inaugurado es la parte norte y todavía se va a ampliar. ¿Veis? Esos son pilotes que están hincando para ampliar esa zona de la marina. El muelle de taxi también va a ser restaurado. Se está creando también una comisión para restaurar todo ese espacio. Puede que después de esto coja vida la otra vez. A ver, es que Por favor, permanezcan sentados mientras se realicen las labores de atraque. No olviden nada de sus enseres. Y les pediría un fuerte aplauso a la tripulación de 010 por este paseo tan agradable. Vamos a dar otra vuelta, a ver cuando... No le ha dado pena a los croatas.